Contaba la historia de la relación Pepín-César en los años 60 y yo creo que habla de ese barco en el libro. No sé, pues igual puede Porque ser. que luego lo compró... Sí, la familia está de Gran Canaria y se dedicó a hacer eso. Es una bribarca, un barco de 3 palos. Fue el último velero. Claro. Ese ciclón fue, hasta entonces era como el ciclón más importante que se había producido ahí. Y hubo uno antes, que fue en el que naufragó mi abuelo. Y entonces el barco estuvo a punto de desaparecer, se había roto todo y entonces estaban todos los marineros llorando dentro del barco. Y el barco llega hasta, al final sale de la tormenta y llegan a Nueva York en el puerto y lo arreglan el barco. Y entonces cuando cruzan el Atlántico y llegan a Lisboa, mi abuelo tiene un sueño ahí. Y en el sueño él ve que todos sus amigos, es un poco duro esta parte, todos sus amigos están como ahogándose en la tormenta. Pero él no está entonces él en el sueño está buscando se está buscando él, a ver dónde está él, también ahogándose, pero él no estaba ahí. Entonces le dio miedo, se despertó y cuando volvió a Lanzarote reunió a la familia y dijo, ya no me voy a subir más en un barco. Le dijo a su familia, 11 hijos y la mujer, que eran mis tíos. Y entonces no se subió nunca más en un barco. Y en el viaje siguiente, el Guadalhorce, entre Santiago de Cuba y La Habana, con un ciclón más grande, desapareció. Y desaparecieron todos, nunca se supo más del barco. Y desaparecieron todos los tripulantes. Solo se salvó mi abuelo, que se había quedado en Lanzarote. ¿Y tú conociste a tu abuelo? Sí. Mi abuelo, eso le pasó cuando tenía 30 y poco, eso es de 1930 y pico, y vivió hasta los 104. Entonces lo conocí. Y bueno, y vivió después ya en su casa, en el Charco, todo el tiempo. ¿Cuándo naciste? Yo nací en el 58, en 1958, que es justo el tiempo en que la isla se cambia de una cultura que era la cultura de la agricultura, de la pesca, y empieza la cultura del turismo. Antes del turismo industrial, del turismo de masa, fue justo cuando yo nací. Entonces yo nací justo en ese tiempo. Y en el charco de San Ginés, ¿sabes que el charco es un cráter de un volcán? ¿Tú lo sabías eso? Pues es un cráter de un volcán hundido. Y ese cráter del volcán tiene una parte aquí que es como una zona de piedra, que es lo único que queda del cráter. Y alrededor de del cráter, el charco tiene 400 metros por 200 metros así. Y alrededor del charco hay como 2 bocas, que son los 2 puentes, que van hacia el mar. Y todas las casas que estaban alrededor de eso, del charco, es la espalda de la casa. Las casas estaban hacia el otro lado. Y ese era un patio grande por donde salíamos por detrás de las casas, menos la casa de mi abuelo, que tenía la fachada que daba al charco. Y en ese tiempo, entre 1958, que es cuando yo nací, y 1960 y algo, 65, 66, ese era el último sitio que quedaba, que todavía conservaba la cultura de antes, de la gente de los pescadores, de la gente del campo, de los artesanos, de la gente que hacía... Todo había que hacerlo, porque no había, incluso las herramientas había que hacerlas. Y el charco se conservó como un reducto de una cultura. Ahí todavía no había llegado... Para que tú te hagas una idea cómo era eso, yo tenía tu edad y jugábamos al fútbol. Las calles eran como de tierra, no habían calles, las partes de atrás del charco, y podíamos jugar al fútbol. Jugábamos el que ganaba era el que primero metía 12 goles, ¿no? Pues podíamos jugar hasta el 6-0, 7-0 y todavía no pasaba un coche. Es decir, no habían, los turistas que llegaban eran muy pocos turistas. En los años 60, 70, por ejemplo, tú podías ir al Prado y podías estar delante de las meninas. El Prado no se encendía entero. Habían galerías que no se encendían porque no habían turistas, ¿no? Y, por ejemplo, tú ibas al Louvre para ver las meninas y, por ejemplo, estabas
esperando que llegara alguien para ver cómo reaccionaba ante la sonrisa de la Mona Lisa, porque a lo mejor estabas allí 3/4 de hora y no entraba nadie ahí. Ahora, por ejemplo, cuando vas a ver en el Louvre ese cuadro de Leonardo da Vinci, te encuentras a 100 tipos de espaldas al cuadro con el móvil haciéndose una foto para hacerse un selfie. Y no se puede ver el cuadro porque hay mucha gente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el turismo en ese tiempo? En esa época los turistas, había muy pocos turistas que venían todavía. Pero es justo ese tiempo, cuando yo nací, que esa pregunta está muy bien, es justo cuando se produce, es como un cambio en la isla. Y ese cambio, hay como 2 tormentas en la historia de mi familia y de mi vida. Una es la del naufragio de ese barco, que mi abuelo lo contaba constantemente, y otra era esta idea del cambio de una cultura, que era una cultura tradicional, pre-turística y pre-digital, sería una cultura analógica, a lo que fue después la isla como la conocemos ahora, ¿no? ¿Y cómo era la infancia en esa La época? infancia era totalmente divertida y larguísima, los días eran enormes. La cultura en el charco era una cultura animista, todas las cosas tenían alma. Entonces, no solamente las personas, también los animales. En casa de mi abuela teníamos muchísimos animales. Teníamos gallos, gallinas, cerdos, cabras, palomas, tórtolas. Teníamos 2 monos que habían llegado de África, 2 macacos, que estaban vestidos. El mono macho estaba vestido de hombre y la mono hembra estaba vestida de mujer. Y mis tías le hacían los trajes a la mona y se los cambiaban, eran como 2, mi abuela decía que eran 2 personitas, entonces los monos no estaban con los animales, sino se le hizo una habitación entre los hombres y las mujeres de la casa y los animales, para que ellos estuvieran en un sitio, porque mi abuela nunca los consideró animales. Pero esta cultura animista que había en la isla era interesante por eso, porque, por ejemplo, el barco era una prolongación de la casa. La casa no terminaba donde terminaba la fachada de la casa, sino había una parte donde jugaban los niños y eso formaba parte de la casa. Había una responsabilidad de la gente que vivía en la casa con eso que tenían que limpiar delante. Pero ya dentro del mar estaba el barco y el barco no era un objeto, no era como un mobiliario de la casa, sino era un sujeto de la casa. Era como una persona el barco. Entonces, por ejemplo, si el barco cuando bajaba la marea en el charco, ese cráter se llena y se vacía 2 veces al día, cuando bajaba la marea y se quedaba el barco, y a lo mejor se quedaba mal, mi abuelo pensaba que el barco estaba incómodo, como que le estaba molestando esa posición al barco. Entonces tenía que ir a arreglarlo para que no sufriera el barco. Así que el barco era un tipo que tenía su estado de ánimo, a veces estaba contento, a veces no estaba contento, a veces estaba incómodo, a veces no estaba cómodo, y así. Pero eso le pasaba a los barcos, a los animales, por ejemplo. Entonces, claro, esto que tiene que ver con una cultura que estaba a punto de naufragar y perderse, definitivamente se pierde ya en los años 70, ¿no? Cuando ya el turismo de masa, que eso sería como el turismo industrial, yo creo que hay que distinguir, yo creo que eso es una de las cosas con las que había que trabajar. Dean McKinnon, que es como el gran teórico sobre el turismo, él tiene el libro este del turista, él dice que hay 2 tipos de turismo. Está el turista, él dice orgánico, el turista que tendría que ver con esa época, pero después está el turista industrial, dice él, que es el turista de masa. El problema, la historia del cuando es el turista industrial, es el turista que responde a la industria del turismo. Y eso es la gran diferencia. Una cosa es el turista y otra cosa es la industria del turismo. Y ahí es donde se crea uno de los conflictos que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Luego, ¿tú sabes qué es el turismo? ¿Qué es el turismo para ti? ¿Nos puedes explicar? Es gente que viene aquí a ver la isla. Mm. Sí, eso podía ser, por ejemplo, en los años 60,
En los años 60 pasaba eso, había como una curiosidad así por ver como sitios distintos y esos sitios donde todavía habían como cosas y gente y culturas que eran distintas a la tuya y esa curiosidad había. Pero cuando el turismo se hace, ya hay muchos turistas, eso es cuando ya los años 70 o así, ahí empiezan como a crear como problemas. Entonces hay como una cosa que se llaman los mitos del turismo, que decían eso, que cuando se empieza a promover el turismo y la industria empieza a promover... Pasa eso también un poco con el mundo del arte. No es lo mismo el arte que la industria del arte, que el mercado del arte. Son dos cosas distintas, aunque tienen relación, pero no es lo mismo. O sea, el arte es una cosa y la industria... Pero, por ejemplo, para explicárselo a un niño, ¿cómo sería? Por ejemplo, no es lo mismo un mercado por ejemplo, que vende calabazas y el agricultor que cultiva la calabaza. Y sobre todo, ¿qué es lo que es la calabaza? Cuando la calabaza crece necesita agua, sol, tierra para nutrirse y eso. Pero después entra en el mercado. Y en el mercado ya la calabaza no tiene responsabilidad. Y el mercado es el que toma las decisiones de qué es lo que va a pasar con la calabaza. Y le pone valor a la calabaza. Entonces, con el turismo pasa un poco también eso. Cuando ya llega esa época, que son los años 70, a finales de los años 70, los años 80, la industria del turismo la gestiona gente, esto para ti a lo mejor es más difícil entenderlo, pero la gestiona gente que está pensando exclusivamente como en eso, en el negocio del turismo. Te iba a contar, yo tengo 3 hijos, ¿no? Yo tengo una hija, la pequeña es una niña, y ella siempre dice, papá, vámonos de viaje, pero vámonos a un sitio de esos que no aparecen en las revistas ni que puedo mirar por internet, ¿no? Claro. O sea, ella quiere encontrar esa parte de esa esencia anterior, ¿no? Y la reflexión que hacías antes me lleva a preguntarte, ¿no? Entonces, ¿tú entiendes que la esencia de Lanzarote hoy es un constructo que hemos creado Claro. para el turista? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Todo es un constructo en Lanzarote. Dice, no hay... la consecuencia de esa pregunta podría ser, o la segunda parte sería, ¿entonces todo es falso? No, es verdadero. Es decir, que esa construcción también es verdadera. Mira, Deleuze tiene un texto fantástico, se llama Causas y razones de las islas desiertas, y ahí dice que los geógrafos hablan de 2 tipos de islas. Las islas continentales, que son las que se desprenden del continente, y entonces como se desprenden, esto que ya es una isla, tiene una memoria genética del continente, con lo cual aquí pasa lo mismo casi que aquí. Y las otras islas, las islas oceánicas, que son las que salen de debajo del fondo del mar. Esas que salen de debajo del fondo del mar, que son islas volcánicas, en este caso Canarias, todo lo que ha llegado ahí es nuevo. Claro, todo es una construcción, así claro. Que en realidad todo lo que ha pasado ahí, por eso Fernando Esteves, que es como el gran antropólogo y es el especialista en turismo en Canarias, y probablemente nadie ha profundizado tanto en Canarias como él, desgraciadamente murió hace poco, muy amigo, él decía que el guanche, que sería como el aborigen de las islas, el campesino, que sería el agricultor, el que crea la fisonomía de las islas, el turista y el inmigrante, los 4 son el mismo. Entonces esa sería la idea determinante, es decir, que en realidad no hay un origen a eso. Sin embargo, esto que dice tu hija, cuando soñamos con islas desiertas, queremos ir a esos sitios, ¿no? A las islas oceánicas. Porque como todo es nuevo, también pensamos que lo que nos va a pasar ahí es la posibilidad de recomenzar. Es como que tenemos que construir. El mito de Robinson Crusoe tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, si te das cuenta, en la obra de César, eso está. Si visitas los jameos la próxima vez, te das cuenta que todo lo que él utiliza para la decoración de los jameos, el mástil, las velas, las nazas, toda la carpintería, esa que son cosas como restos de un barco, en realidad es como si alguien hubiera naufragado y con eso construye la discoteca, que fue como empezó los jameos, como una gran sala de fiesta, la primera fase, construida con los restos de un naufragio. O sea que Manrique es como el gran constructor del constructo de la esencia actual de Lanzarote, claro. Pero desde el punto de vista de crear
para el otro. O sea, no de la esencia que se crea en sí misma, sino de crear para el otro. Sí, sí, Manrique participa de eso que fue la industria del turismo, es el que ese modelo. De hecho, eso que tendría que ver con un ejercicio que tiene que ver más con la posmodernidad que con otra cosa. Dice que la posmodernidad empieza así. Lanzarote tuvo que hacer los dos ejercicios a la vez. Dice, entrar en la modernidad y en la posmodernidad casi al mismo tiempo, en los años 70, ¿no? Entonces, Manrique participó de eso. Aquí en Taiche, que estaba como en ruinas, y con el dinero que me iba a ir a vivir allá, me compré esa casita y terminé quedando aquí. Sí, yo vivo al lado, porque, bueno, eso tiene que ver con Ulises y el canto de sirenas, ¿no? La isla, hay una parte de la Odisea donde Ulises se ata en un mástil porque las sirenas te cantan cosas por las que te gustaría quedarte en el sitio. Pero como Ulises lo sabe, dice, yo quiero escucharlo, pero para que no quedarme, me ato al mástil y el barco sigue. Pero nada, no pudo y se quedó. Y eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y cuáles eran tus cantos de sirena? Pues la isla es cómoda. La isla es como el paraíso. Después terminas descubriendo que ese paraíso es estéril, pero te ofrece esto. Tengo un amigo que dice que la felicidad es 21 grados. Nosotros tenemos esa temperatura durante todo el año. Entonces tenemos como eso, playas y tal. Y después, bueno, aprendes a vivir como un turista. Y si mantienes cierta distancia de las cosas y de las instituciones y de la isla y tal, pues sobrevives. Pero es fácil vivir aquí, ¿no? Es como una isla cómoda para vivir y tal. Y eso que se llama zona de confort, sería como todo eso está aquí. Y para trabajar durante todo el año, yo trabajo un poco como... Bueno, con el tiempo he tenido como que intentar como aprender a cómo vivir aquí. Y una cosa es eso, es el que terminar convirtiendo la isla en un taller, es el que... Todas estas cosas que tienen que ver con el turismo, con la cultura, con esa parte más, con esa visión más antropológica y tal, la he terminado incorporando a mi trabajo. Y me sirven como para, bueno, para... Y después, en realidad, uno termina de hacerse cuando tiene la edad de Lua. Es que con esa edad, todo lo que hago ya lo estaba haciendo ahí. Yo estaba rodeado en esa época, cuando yo tenía la edad de Lua, en el charco, todos los que habían alrededor de mí eran artesanos, carpinteros, pescadores, gente que había que hacerlos todos, las cuerdas, las redes, todo había que hacerlo. No O sea, sé. tú piensas en una época en la que no llegaban aviones, llegaba un No, barco de vez en De cuando. vez en cuando, claro. Entonces tú querías salir de la isla y necesitabas 3 meses para planificarlo. Claro, claro. No llegaban materiales. Entonces claro, todo lo que pasaba en la isla tenía que nacer y morir en la isla. Hay que Claro, crear claro. una herramienta, pues la creamos. Alguien nace, Claro. alguien muere, Claro. las relaciones, los trabajos. Bueno, eso con esta idea de la muerte en la... Cuando, o sea, tenías mi edad, Lanzarote era distinta. Sí, completamente distinta. No era mejor porque no teníamos agua. Por ejemplo, para conservar las cosas no Bueno, había... ahora tampoco tenemos tanta agua. No había, ya, no había neveras, por ejemplo. Había como un camión que llevaba hielo y los niños corríamos detrás del camión con tu edad y le tirábamos piedras porque eran como montañas de hielo para que cayeran trozos de hielo que eran como piedras así y los chupábamos. El hielo era como lo mejor que te pasaba. Era como, en esa época era así. Era como 100 años de soledad en la isla. Decía García Márquez, dice, las cosas eran tan nuevas que aún no tenían nombre en esa época. Entonces, ahí pasaba eso. En esa época, cuando yo tenía tu edad, era así. Cuando yo tenía tu edad, en las fiestas, en la hoguera de San Juan, las mujeres le tiraban sal al fuego para pedir que hubieran vientos buenos para navegar. En realidad, en el charco era un sitio de mujeres. Eso sería bueno para ti. Eran todas mujeres y niñas y gente así que... Y cada niño tenía como su mundo así. Imitábamos a los padres, ¿no? Pero sobre todo las tías, mis mujeres eran las que construían todos los relatos, ¿no?
esta cosa que te decía de mi abuela, de aprender cómo hablar el idioma de los gallos y eso, todo eso pasaba, era una cosa que construían las mujeres.